Hola, 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 hola. Bueno, otro video más leyendo La Sociedad del Cansancio. He probado a ponerme el micrófono. Un coche. He probado a ponerme el micrófono en el cuello. No sirvió mucho, la verdad. Me sorprende que no sirviera tanto. En el video anterior se escuchó un poco mal. En la edición tuve que ajustar un poco el audio. Intenté también ponérmelo en la sudadera aquí al lado, que era mejor cuando tenga sudadera, ya sé dónde poner el micrófono. Y ahora como estoy en manga corta, que tengo un poco de frío, tengo la ventana abierta, que si hay mucho ruido la cerraré, pero poniéndomela aquí en manga corta, no sabía dónde ponérmelo porque aquí se me iba a colgar mucho y se me iba a escuchar mal. Así que dije, ¿por qué no? Lo uso en el cuaderno. No sé, en el libro, perdón, el cuaderno no es un cuaderno. Pero bueno, lo malo es que voy a tener que estar leyendo así, para que se me escuche, rollo así. Pero bueno, o si no me pongo, no sé, me pongo así y ya está. No sé cómo se me va a escuchar. Si se me escucha mal, ya con la edición lo cambiaré y ya está. Lo cambiaré y veré qué tal. Si no, también me tendré que agachar un poco. La silla también suena mucho. Tengo la cancelación de ruido activada porque tengo los vecinos que están viendo una película y aquí en España las paredes son de papel y se me escucha absolutamente toda la película. O sea, me puedo enterar de lo que están viendo. Ahora estoy escuchando un helicóptero. O sea, y no puedo grabar más tarde porque mañana tengo que madrugar. Así que voy a empezar ya. No he podido leer por decisión propia, obviamente, así que voy a leer un poco más. Estaba también viendo lo de Kaizenat, que le sonó el termómetro y se ponía así a mostrar, rollo que está sonando su termómetro, no, su termómetro, su cronómetro, temporizador. He dicho todo, temporizador. Y la verdad que entiendo el meme, a mí también me da un poco de gracia, la verdad. Pero bueno, esto que estoy haciendo es porque se lo vi también a Kai y me parece una buena manera de querer leer y querer incentivarte a leer. La verdad que yo lo voy a seguir haciendo y leo hasta cuando digo, bueno, un video ya es un poco largo o hasta aquí, sin más. Poco a poco, obviamente, te gusta leer más. A mí me gusta leer. De hecho, este último año el hábito de leer lo integré muy bien. Tengo muchos libros, tengo un libro pendiente que va a ser el siguiente que voy a leer. Tengo un hilo de libros los cuales voy a seguir leyendo. Y nada, voy a empezar a leer ya porque si no me voy a ir de largo. No sé cómo lo voy a hacer. No sé cómo se escuche tampoco. Porque tengo la cancelación de ruido. Y el siguiente video grabaré sin la cancelación de ruido a ver qué tal. No me he cortado el pelo aún. La verdad que tampoco me lo voy a cortar. No me apetece. Pero bueno, vamos a leer. Voy a hablar un poquito así para poder a ver si se me escucha bien. Si no se me escucha bien, pues bueno, sin más. Bueno, Ehrenberg supone que entre la melancolía y la depresión hay una diferencia meramente cuantitativa. La melancolía, que siempre tuvo connotaciones elitistas, se habría democratizado hoy convirtiéndose en depresión. Si la melancolía era película, si la melancolía, ¿cómo se nota que llevo un poquito sin leer, Madre de Dios. Si la melancolía era peculiar del hombre excepcional, la depresión denota la democratización de lo excepcional. La depresión sería una melancolía a la que se suma la igualdad, la enfermedad por excelencia del hombre democrático. Ehrenberg sitúa la depresión en una época en la que el hombre soberano, cuya venida había vaticinado Nietzsche, se ha convertido en una realidad masiva. Bueno, es Nietzsche, pero bueno, lo pronuncio mal. Por consiguiente, el depresivo está agotado de su propia soberanía y ya no tiene fuerzas para ser dueño de sí mismo. Está cansado de la permanente exigencia de iniciativa. Con esta etiología de la depresión, Ehrenberg se enreda en una contradicción, pues la melancolía que ya padecía en la antigüedad no se puede pensar desde la perspectiva del extenuado sujeto del rendimiento. Un melancólico de la antigüedad es lo menos parecido al sujeto depresivo que no tiene fuerzas para ser dueño de sí mismo o que carece de la pasión por sí mismo, que carece de la pasión por ser sí mismo.
El sujeto del rendimiento que sufre depresiones no es el soberano, hombre superior, sino más bien el último hombre. Desde el punto de vista de la crítica cultural y frente a lo que Ember supone, el hombre superior de Nietzsche, de Nietzsche, yo le digo Nietzsche, yo le digo Nietzsche, bueno, no sé, es un paradigma opuesto al extenuado sujeto al rendimiento. No en vano se presenta como hombre ocioso, a quien Nietzsche aborrecería más bien el imperativo. El alma fuerte conserva la calma, se mueve reposadamente y siente aversión hacia lo demasiado vivaz. En Así hablo de Zaratustra, escribe Nietzsche. Bueno, no es Zaratustra, es Zaratustra. Bueno, sí está bien dicho, Zaratustra. Voy a leer de nuevo este párrafo porque hubo algo que me distrayó, que es el teléfono que tengo aquí, porque me escribieron por la cara. Lo voy a tirar. Y bueno, no entendí muy bien también este párrafo. De hecho, quiero comentar una cosa, que el libro yo lo estoy subrayando, estoy haciendo una relectura en parte, subrayo, marco las páginas que más me interesan y obviamente luego les hago un video en otro canal que estoy queriendo empezar, porque realmente siempre quiero hacer ese tipo de videos. El de ASMR es más también por gusto mío, por comentar en el primer video. Y bueno, a ver qué tal. Vamos a leerlo. El sujeto del rendimiento que sufre de presiones no es el soberano, hombre superior, sino más bien el último hombre, desde el punto de vista de la crítica cultural. Y frente a lo que Rembrandt supone, el hombre superior de Nietzsche es un paradigma opuesto al extenuado sujeto del rendimiento. No en vano se presenta como hombre ocioso, a quien Nietzsche aborrecería seria, más bien, perdón, a quien Nietzsche aborrecería sería más bien al imperativo. El alma fuerte conserva la calma, se mueve reposadamente y siente aversión hacia lo demasiado vivaz. En Así hablo de Zaratustra, escribe Nietzsche: todos vosotros que amáis el trabajo desenfrenado y al hombre rápido, nuevo y foráneo, os soportáis mal a vosotros mismos. Vuestra, labo, vuestra, la, vuestra laboriosidad es huida y voluntad de olvidaros de vosotros mismos. Vuestra laboriosidad es huida y voluntad de olvidaros de vosotros mismos. Si creyerais más bien en la vida, no os entregaríais tanto al instante, pero no sois lo bastante sustanciales para saber aguardar, y ni siquiera para la vagancia. Vaya bifardo tirado, ¿no? Bueno, tengo la suspensión de ruedas, así que también no se me escuchará cómo suena la silla. Y pasó hace nada una ambulancia, pero bueno, pues nos centramos. Lo que enferma es la livianidad, no, liviandad. Oye, me estoy trabando mucho más de lo que creo y me está dando un poco de nervios, pero bueno, yo creo que es porque debo sentarme un poco más. Lo que enferma es la liviandad, que impide que el yo tenga gravidez y sustancialidad. Y el imperativo que obliga a cada uno a tener que llegar a ser sí mismo, a pertenecerse únicamente a sí mismo. Tampoco basta para proporcionar esa gravedad que moldearía al yo. Sin embargo, la crítica cultural que hace Nietzsche es problemática, porque apenas presta atención a los procesos económicos, las formas que moldearían el yo y le darían una sustancialidad firme también lo volverían demasiado inflexible para el régimen de producción capitalista. Todo molde bloquea la aceleración del proceso de producción capitalista. Tanto más eficazmente se explotará a sí mismo el sujeto de rendimiento cuanto más abierto se mantenga todo y más flexible sea. Así se convierte en el último hombre. Igual que la histeria, el duelo, la tristeza, la melancolía es un fenómeno de la negatividad, mientras que la depresión responde a un exceso de positividad. La tesis de Rembrandt de que la depresión es una forma democrática de melancolía no tiene en cuenta esta diferencia fundamental.
Si hay una relación entre depresión y democracia, habrá que buscarla en otra parte. Para Carl Smith, la depresión sería típica de la democracia porque carece de fuerza moldeadora, del incisivo poder de la decisión. En su análisis, de la depresión, Ehrenberg examina únicamente la psicología y la patología del yo, sin tener en cuenta el contexto económico. En realidad, el burnout o síndrome de desgaste laboral, que a menudo procede a la depresión, no remite a aquel individuo soberano que se queda sin fuerzas para ser dueño de sí mismo, sino que es más bien la consecuencia patológica de una autoexplotación voluntaria. El imperativo de crecimiento, transformación y reinvención personal, cuyo reverso es la depresión, presume una oferta de productos ligados a la identidad. Cuanto más, cuanto más a menudo cambie la identidad, tanto más se fomentará la producción. La sociedad disciplinaria industrial necesita identidades invariables, mientras que la sociedad post-industrial de rendimiento, si quiere incrementar la producción, necesitará personas flexibles. Damn. Esto es increíble. Lo que pasa es que no tengo... Ah, sí, sí que lo tengo. Sí que lo tengo. Jeje. Voy a marcarlo. Según Ehrenberg, la causa de las depresiones es la incapacidad de afrontar los conflictos. El éxito de la depresión se debe a que se ha perdido la capacidad de afrontar conflictos en la que se basaba la noción de sujeto, que nos legó al final del siglo XIX. El psicoanálisis clásico se basa en el modelo de conflicto. Según ese modelo, la sanación consiste en darse cuenta, es decir, en ser expresamente consciente de que está produciendo un conflicto psíquico interior, pero el modelo de conflicto presupone la negatividad de la represión y de la negación. Por eso, ese modelo ya no se puede aplicar hoy a la... Segundo, que se me apagaron las pantallas y no sé por qué. Hoy a la depresión. A ver, un segundo. Vale. Hoy a la depresión, que carece por completo de negatividad, aunque Remberg se da cuenta de que lo que constituye la depresión es la incapacidad de afrontar conflictos. Sin embargo, cuando la explica, se sigue aferrando al modelo de conflicto. Según Remberg, la depresión se basa en un conflicto oculto, que con los antidepresivos todavía se relega más a un segundo plano. Con el evangelio del desarrollo personal en una mano y con el culto del éxito en la otra, el conflicto no desaparece, pero pierde su evidencia y ya no es una guía segura. Me gusta cómo estoy agarrando el libro, pero es por el micrófono. Estoy muy distraído hoy. Yendo más allá de la tesis de Ehrenberg, diríamos que el sujeto del rendimiento no tolera los sentimientos negativos que conducirían a un conflicto. La presión para rendir inhibe tales sentimientos. Dicho sujeto ya no es capaz de afrontar los conflictos, pues eso le llevaría demasiado tiempo. Es más fácil recurrir a los antidepresivos, que enseguida le devuelven a uno la capacidad de funcionar y rendir. El hecho de que hoy la lucha no se libra entre grupos, ideologías o clases, sino entre individuos, no resulta tan decisivo para la crisis del sujeto del rendimiento como Ehrenberg supone. El problema no es la competencia entre individuos, sino que la competencia acaba siendo de uno contra sí mismo, de modo de que se intensifica y se convierte en una competencia absoluta. El sujeto del rendimiento entra en competencia consigo mismo y cae bajo una presión destructiva para superarse constantemente. Esta presión sobre sí mismo, que se hace pasar por libertad, termina siendo mortal. El burnout es el resultado de la competencia absoluta. Entonces, burnout, recordemos que es desgastarse a sí mismo, es cansancio por la rutina laboral y todo esto. Y nos está explicando que el burnout surge por, obviamente, lo que acabamos de leer.
lo que se ha generado gracias al sujeto del rendimiento, gracias a que somos sujetos de rendimiento en la sociedad actual. En el tránsito de la sociedad disciplinaria a la sociedad del rendimiento, el yo superpuesto, esto lo explica en el video anterior, lo tienen que ir a ver, se positiviza como el yo ideal. El yo superpuesto es represivo, dicta prohibiciones, domina al yo con el gesto áspero y cruel del deber imperativo, con el carácter de lo duramente restrictivo y cruelmente prohibitivo. A diferencia del represivo yo superpuesto, el yo ideal es seductor. El sujeto del rendimiento se proyecta en el yo ideal, mientras que el sujeto obediente se somete al yo superpuesto. Sometimiento y proyección son dos mundos diferentes de existir. Del yo superpuesto nos vienen las presiones negativas, en cambio el yo ideal ejerce una presión positiva sobre el yo. La negatividad del yo superpuesto restringe la libertad del yo. Por el contrario, proyectarse en el yo ideal se interpreta como un acto de libertad, pero si el yo no logra liberarse de su fijación con un yo ideal inalcanzable, caerá en una profunda desazón a causa de ello. Entre el yo real y el yo ideal se abre un abismo en el que se genera autoagresividad. En la modernidad tardía, el sujeto del rendimiento ya no está sometido a nadie. En realidad, ha dejado de ser sujeto, pues lo que caracteriza al sujeto es el sometimiento. Sujeto subiectum significa literalmente arrojado por debajo. De ahí que también nosotros digamos sujeto a. Ahora el sujeto se positiviza e incluso se libera y hace de sí mismo un proyecto. Pero con esta transformación del sujeto en proyecto no desaparecen las presiones. La presión externa es sustituida por una presión sobre sí mismo que se hace pasar por libertad. Esta evolución no guarda estrecha relación con el régimen de producción capitalista. A partir de un determinado nivel de producción, la autoexplotación es mucho más eficaz y da mucho más rendimiento que la explotación a cargo de otros, porque trae aparejada una sensación de libertad. La sociedad del rendimiento es una sociedad de la autoexplotación. El sujeto del rendimiento se explota a sí mismo hasta quemarse, burnout. En ese proceso se genera autoagresividad, que no rara vez se intensifica y conduce al suicidio. El proyecto resulta ser un proyectil que el sujeto del rendimiento se dispara a sí mismo. Ante el yo ideal, el yo real queda como un fracasado que se abruma a sí mismo con autorreproches. El yo guerrea contra sí mismo. En esta guerra no hay ganadores, pues la guerra termina con la muerte del vencedor. El sujeto del rendimiento se quebranta al vencer. La sociedad de la positividad, que creía haberse liberado de todas las presiones externas, se queda atrapada en presiones internas que la destruyen. Por eso, enfermedades psíquicas como el burnout o la depresión, que son características del siglo XXI, presentan rasgos autoagresivos. Uno se violenta a sí mismo y se autoexplota. La violencia que ejercen otros es sustituida por una violencia autogenerada, que resulta más fatal que aquella violencia externa, porque la víctima de esta violencia autoinfligida se figura que es libre. Originalmente, el Homo sacer era alguien a quien se excluía de la sociedad por culpa de un delito. Se le podía matar impunemente. El soberano disponía del poder absoluto para derogar el orden jurídico imperante. El soberano encarna el poder legislativo, que se relaciona con el orden jurídico, pero no está sometido a él. El soberano puede sentar jurisprudencia sin tener razón. El estado de excepción, al suprimir el orden jurídico imperante, abre un hueco legal en el que es posible ejercer un poder absoluto sobre los individuos. De este modo, es el soberano el que crea las condiciones para que surja como una nueva forma de vida. La nuda vida del Homo sacer, que consiste en una pura supervivencia, la vida del Homo sacer es nuda, porque está fuera del orden jurídico. Por eso se lo puede matar impunemente en cualquier momento.
Según Agamben, la vida humana solo se politiza cuando se subordina al poder de la soberanía, es decir, solo sometiéndose a un poder incondicional sobre la muerte. La pura supervivencia de la vida que se puede matar y el poder de la soberanía generan mutuamente. Dos puntos, aquí hay un párrafo. Contrariamente a todo lo que los modernos solemos imaginarnos como espacio político definido en términos de derechos civiles, de libre voluntad y de contrato social, solo la nuda vida es auténticamente política desde el punto de vista de la soberanía. Aquí ya no hay más párrafo. La vida expuesta a la muerte es el elemento político original, el fenómeno primordial de la política es el anatema que genera la nula vida del Homo sacer. La soberanía y la nula vida del Homo sacer marcan los dos extremos opuestos de un orden ante el soberano. Todas las personas son potencialmente homines sacri. La teoría de Agamben del Homo sacer mantiene el esquema de la negatividad, víctima y verdugo. Homo sacer y soberano quedan netamente diferenciados uno del otro. También, topológicamente, según Agamben, la soberanía y nula vida del Homo sacer marcan los dos extremos opuestos de un orden. El estado de excepción del que habla Agamben es un régimen de negatividad. En cambio, los homines sacri de la sociedad del rendimiento viven en una situación normal generalizada, que es un régimen de positividad. Agamben no se percata de la mudanza topológica del poder en la que se basa a su vez el paso de la sociedad de la soberanía a la sociedad del rendimiento. El sujeto del rendimiento se ha liberado de las instancias externas de dominio que lo fuerzan a trabajar y lo explotan. Solo está sometido a sí mismo. Pero con la desaparición de instancias dominantes externas no se elimina la estructura coercitiva, sino lo que sucede entonces es que la libertad y coerción pasan a identificarse. El sujeto del rendimiento se somete libremente a la presión para maximizar el rendimiento. Así es como se explota a sí mismo. El explotador es al mismo tiempo el explotado. El explotado es a la vez el verdugo y víctima, señor y vasallo. El sistema capitalista, para acelerarse, pasa de la explotación externa a la autoexplotación. El sujeto del rendimiento que se hace pasar por soberano de sí mismo, por homo liber, resulta ser un homo sacer. El sujeto del rendimiento, soberano de sí mismo, es al mismo tiempo homo sacer de sí mismo. De este modo, el homo liber acaba siendo un homo sacer. Con esta lógica paradójica, también en la sociedad del rendimiento, el soberano y el homo sacer se generan mutuamente. Cuando Agamben comenta que quizá todos nosotros seamos virtualmente omnes sacri, lo dice porque sobre todos nosotros, pesaría una misma proscripción soberana y, por tanto, estaríamos expuestos a que nos puedan matar sin contravención legal. Sin embargo, este diagnóstico de Agamben no encaja con los rasgos característicos de la sociedad actual, que ya no es una sociedad de la soberanía. El anatema que hoy nos convierte a todos el anatema que hoy nos convierte a todos en homines sacri ya no es una proscripción que dicte el soberano, sino el hechizo del rendimiento. El sujeto del rendimiento que se cree libre y se figura en un homo liber y soberano de sí mismo, está cautivado por el hechizo del rendimiento y se convierte a sí mismo en homo sacer. Madre de Dios, voy a acabar el libro, Acabamos y terminamos el vídeo. También la teoría de Renberg de la depresión pasa por alto la violencia sistemática inherente a la sociedad del rendimiento. En general, esa teoría está planteada desde una perspectiva psicológica, pero no económica ni política. Por eso, en las enfermedades psíquicas del sujeto del rendimiento, Renberg no percibe el régimen de dominio neoliberal que convierta al hombre soberano y empresario de sí mismo en vasallo de sí mismo. La economía capitalista absolutiza la supervivencia, vive en una ficción de que más capital genera más vida, mayor capacidad de vivir.
La rígida y rigurosa separación entre vida y muerte infunde una rigidez fantasmagórica a la propia vida. La preocupación por la vida buena cede a la histeria por la supervivencia. La reducción de la vida a procesos biológicos y vitales desnuda la vida misma, despojándola de toda capacidad de ser narrada, priva la vida de viveza, que es mucho más compleja que la mera vitalidad de salud. El delirio por la salud surge cuando la vida ha quedado desnuda y vaciada de todo contenido narrativo. Ante la atomización de la sociedad y la erosión de lo social, lo único que queda es el cuerpo del yo, que hay que mantener sano a cualquier precio. Aquí hay un texto más sobre la frase de la preocupación por la vida buena cede a la histeria por la supervivencia, que nos explica que Aristóteles señala que la mera ganancia de capital es reprobable, porque solo se ordena a la buena vida y no a la vida buena. De ahí que algunos crean que esa es la función de la economía doméstica y acaban por pensar que hay que conservar o aumentar indefinidamente la riqueza monetaria. La causa de esta exposición es el afán de vivir, pero no de vivir virtuosamente. En efecto, como ese deseo es ilimitado, también ellos desean ilimitadamente los medios para alcanzar eso. Aquí nos habla obviamente de acumular riqueza. La pura supervivencia hace que desaparezca toda teleología, toda finalidad por la que uno deba estar sano. La salud se vuelve autorreferencial y se vacía convirtiéndose en una finalidad sin objetivo. La sociedad del rendimiento, la vida del Homo sacer, es pura y sagrada por otro motivo totalmente distinto. Es pura porque despoja de toda trascendencia. Queda reducida a la inmanencia de la mera vida, que hay que tratar de prolongar por todos los medios. La salud se erige en nueva diosa. En consecuencia, la pura supervivencia, la nuda vida, se vuelve sagrada. Los homenes sacri de la sociedad del rendimiento también se diferencian de los que la sociedad de la soberanía por la peculiaridad. Me estoy trabando mucho. De la sociedad de la soberanía por la peculiaridad de que no hay manera de matarlos. Su vida se parece a la de un muerto viviente. Son demasiado vitales para morir, están demasiado muertos para vivir. Damn. Aquí otro texto más. El último hombre de Nietzsche erige la salud en nueva diosa tras la muerte de Dios. Venerese la salud, hemos inventado la felicidad, dicen los últimos hombres pestañeando. El tiempo sublime. Ya quedan poquitas páginas. Este es el último capítulo. Vamos a ver qué tal es. Obviamente haremos una relectura de todo, pero eso ya lo haré obviamente fuera de cámaras. Y a ver qué tal. El tiempo sublime. La fiesta en tiempos sin festividad. Vivimos hoy en un tiempo sin fiesta, en una época sin festividad. ¿Qué es una fiesta? Ya una peculiaridad lingüística nos revela un primer rasgo suyo. Decimos, celebramos una fiesta. La celebración de una fiesta conlleva una temporalidad peculiar. La palabra celebración no connota un objetivo al que dirigirse. En una celebración no hay que dirigirse primero a alguna parte para llegar ahí. En la fiesta se ha suprimido el tiempo como sesión de momentos pasajeros y fugaces. Se celebra una fiesta igual que se recorre un espacio en el que ya se está. La celebración se opone al transcurso. Durante la celebración de la fiesta no transcurre nada. El tiempo festivo es como un trasunto de la eternidad. En su ensayo La actualidad de lo bello, el filósofo Hans-Georg Gadamer, voy a decirle Gadamer porque suena mejor, suena un poquito mejor. Uy, aquí está mejor. En su ensayo La actualidad de lo bello, el filósofo Hans-Georg Gadamer concibe la peculiar afinidad entre arte y fiesta desde una temporalidad común a ambos. Lo esencial de la experiencia temporal del arte es que nos enseña a demorarnos y a quedarnos. Quizá eso sea la versión
a nuestra medida de lo que llamamos eternidad. El tiempo festivo es un tiempo que no transcurre, es, en un sentido especial, un tiempo sublime. Sobre la esencia de la fiesta escribe Karl Kerenyi: un esfuerzo puramente humano, el cumplimiento habitual de un deber, no es una fiesta, y partiendo de lo prosaico, no se podrá celebrar ni comprender una fiesta. Tiene que sumarse algo divino, por medio de lo cual se haga posible lo que ordinario resultaría imposible. Uno es elevado a un nivel donde todo es como en el primer día, resplandeciente, nuevo y como recién creado, donde uno está entre dioses, e incluso donde uno mismo se vuelve divino, donde sopla un donde sopla un hálito creador y se participa de la creación. Esta es la esencia de la fiesta. La fiesta es el acontecimiento, el lugar donde uno está entre dioses e incluso donde uno mismo se vuelve divino. Los dioses se regocijan cuando los hombres juegan para los dioses. Cuando vivimos en unos tiempos sin festividad, en una época sin fiesta, perdemos toda relación con lo divino. En el diálogo platónico, Nomoi, las leyes dicen: pero el hombre ha sido hecho para ser juguete de los dioses, y eso es realmente lo mejor de él. Así es como tienen que vivir la vida todos, tanto hombres como mujeres, siguiendo este principio y jugando a los juegos más hermosos, para poder hacer que los dioses se nos vuelvan benignos. Hay que vivir jugando, haciendo sacrificios, cantando y bailando. Originalmente, los ritos sacrificales eran ágapes compartidos por hombres y dioses. Las fiestas y los rituales nos abren las puertas a lo divino. Mientras trabajamos y producimos, no estamos con los dioses ni somos divinos. Los dioses no producen ni trabajan. Quizá deberíamos recuperar aquella divinidad, aquella festividad divina, en lugar de seguir siendo siervos del trabajo y del rendimiento. Deberíamos darnos cuenta de que hoy, al haber deberíamos darnos cuenta de que hoy, al haber absolutizado, no sé leer castellano, por el amor a Dios, de verdad. Dios, deberíamos darnos cuenta de que hoy, al haber absolutizado, no sé decir absolutizado, hablo inglés, no hablo español, no sé qué me pasa. Deberíamos darnos cuenta de que hoy, al haber absolutizado el trabajo, el rendimiento y la producción, hemos perdido la festividad y el tiempo sublime. El tiempo laboral, que hoy se absolutiza, destruye aquel tiempo sublime como tiempo festivo. La desaceleración no basta para generar un tiempo sublime. El tiempo sublime no se puede acelerar ni desacelerar. Vamos a repetirlo. Pido disculpas. Ok, no sé hablar castellano. La desaceleración no basta para generar un tiempo sublime. El tiempo sublime no se puede acelerar ni desacelerar. Lo que se da en llamar aceleracionismo es porque me confundo no tengo acento, no sé hablar. Lo que se da en llamar aceleracionismo, hoy tan publicitado, no repara en que a la actual crisis temporal no hemos llegado ni por desaceleración ni por aceleración de los procesos. Necesitamos una nueva forma de vida, una nueva narrativa de la que surja un tiempo distinto, otro tiempo vital, una forma de vida que nos redima el desenfrenado estancamiento. Tanto la fiesta como las celebraciones tienen un origen religioso. La palabra latina feriae significa el tiempo reservado para actos religiosos y cultuales. Fanum significa lugar sagrado, consagrado a una divinidad. La fiesta comienza cuando termina el profano tiempo cotidiano. Profano significa literalmente que queda delante del recinto sagrado. Presupone una consagración,
Uno tiene que ser consagrado para entrar en el tiempo sublime de la fiesta. Si se suprime ese umbral, esa transición, esa consagración que separa lo sagrado de lo profano, entonces solo queda el tiempo cotidiano y pasajero, que luego se explota como tiempo laboral. Tiempo laboral. Hoy ha desaparecido por completo el tiempo sublime. Hoy ha desaparecido por completo el tiempo sublime en favor del tiempo laboral, que se absolutiza. Incluso la pausa se integra en el tiempo laboral, sirve para descansar del trabajo y que podamos seguir funcionando. El tiempo sublime es un tiempo pleno, a diferencia del tiempo laboral, como tiempo vacío que hay que rellenar y que se conmueve y que se mueve entre el aburrimiento y el labor. Gente, no sé hablar, me estoy tilteando mucho. El tiempo sublime es un tiempo pleno a diferencia del tiempo laboral, como tiempo vacío, que hay que rellenar y que se mueve entre el aburrimiento y la laboriosidad. En la fiesta, por el contrario, se alcanza un momento de intensidad vital potenciada. Hoy día la vida va perdiendo intensidad. La vida sana como supervivencia es el nivel absolutamente nulo de la vida. ¿Es posible hoy la festividad? Desde luego, hoy hay fiestas, pero no son festividades en sentido propio. Tanto fiesta como festival proceden de la palabra latina festus. Festus se refiere a los días destinados a los actos religiosos. En cambio, las fiestas o los festivales actuales son eventos o espectáculos. La temporalidad del evento se opone a la temporalidad de la fiesta. Evento viene de la palabra latina eventus, que significa producirse de repente, acontecer. Su temporalidad es la eventualidad. La eventualidad es lo menos parecido a la necesidad del tiempo sublime. Es la temporalidad de la propia sociedad actual que ha permitido toda obligatoriedad y toda fuerza vinculante. En la actual sociedad laboral del rendimiento, que presentan los rasgos de una sociedad coercitiva, cada uno porta consigo un almacén y un campo de trabajo. La peculiaridad de este campo de trabajo consiste en que uno es al mismo tiempo recluso y vigilante, víctima y verdugo, vasallo, víctima y verdugo, vasallo y señor. Nos explotamos. Me acabo de dar cuenta que ya no estoy viendo la peli, así que voy a quitar la suspensión de ruido. Ahí. Se va a escuchar un poco mejor. Se va a escuchar mucho más todo. Nosotros mismos, el explotador, es al mismo tiempo el explotado. Las víctimas ya no se distinguen de los verdugos. Nos matamos a base de optimizarnos para funcionar mejor. Una mejora del funcionamiento se interpreta fatídicamente como mejora del yo. Voy a activarlo porque están pasando coches a 400. La autoexplotación es más eficaz que la explotación externa, pues conlleva una sensación de libertad. Se da la paradoja de que el primer síntoma del burnout es la euforia. Uno se lanza con euforia al trabajo, al final uno se derrumba. En la época en la que había relojes para fichar, se podía separar claramente el trabajo del ocio. Hoy, la nave industrial se confunde con la sala de estar. La consecuencia es que se puede trabajar en todas partes y en cada momento. El ordenador portátil y el smartphone conforman un campo de trabajo portátil. El objeto de la revolución clásica era superar el régimen laboral de alineación. Alineación significa que el trabajador ya no se reconoce en el trabajo. Según Marx, su trabajo es una continua autodesrealización. Hoy vivimos en una época postmarxista. En el régimen neoliberal, la explotación ya no se produce como alineación y autodesrealización, sino como libertad y autorrealización. Ya no hay un explotador externo que me obliga a trabajar y me explote, sino que yo mismo me exploto voluntariamente, creyendo además que me estoy realizando. Me mato a autorrealizarme, me mato a optimizarme. En un contexto así es imposible toda resistencia. En un contexto así es imposible toda resistencia. No sé leer. Toda sublevación, toda revolución.
Vivimos una fase histórica peculiar en la que la propia libertad genera coerciones. La libertad de la capacidad genera incluso más coerciones que el deber disciplinario que, que dicta que dicta mandatos y prohibiciones. El deber tiene un límite, la capacidad, en cambio, no lo tiene, está abierta por arriba. Por eso, la coerción que genera la capacidad es ilimitada. Nos hallamos, por tanto, en una situación paradójica. En realidad, la libertad se opone a la coerción. Ser libre significa estar libre de coerciones. Pero ahora resulta que esta libertad, que debería oponerse a la coerción, genera por sí misma nuestras coerciones. Enfermedades psíquicas como la depresión o el burnout, reflejan una profunda crisis de la libertad. Son síntomas patológicos, he dicho patológicos, son síntomas patológicos de que hoy la libertad se plasma son síntomas patológicos de que hoy la libertad se plasma muchas veces como coerción. Es posible que la sociedad anterior fuera más represiva que la actual, pero hoy no somos esencialmente más libres. La represión da paso a la depresión. Hoy la vida se ha convertido en supervivencia. La vida como supervivencia conduce a una histeria por la salud. Se da la paradoja de que lo sano emana algo mórbido e inerte. Sin la, perdón, Sin la negatividad de la muerte, la vida se anquilosa en algún muerto. La negatividad es la fuerza viviente de la vida. Theodor W. Adorno escribe en Mínima Moralía: la proliferación, la proliferación de lo sano siempre es ya en sí misma una enfermedad. Su antídoto es la enfermedad consciente de sí misma. La restricción de la propia vida está en esta. La proliferación de lo sano siempre es ya en sí misma una enfermedad. Su antídoto es la enfermedad consciente de sí misma, la restricción de la propia vida. Esta enfermedad curativa es la belleza. La belleza refrena la vida, por tanto, su caducidad. Pero si en aras de la vida se niega la enfermedad, entonces la vida hipostasiada, en su ciego afán por liberarse de su otro factor, se torna justamente enfermedad, algo destructivo y maligno, procaz y presuntuoso. Quien odia lo destructivo tiene que odiar también la vida. Lo muerto es la única imagen de lo viviente no falseado. La actual sociedad de la supervivencia, que absolutiza la salud, elimina justamente la belleza, y la mera vida sana, que hoy asume la forma de una supervivencia histérica, se torna lo muerto y hasta lo muerto viviente. Somos zombies de la salud y del fitness, zombies del rendimiento y del botox. Uy, 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 ¿dónde está derivando esto? Hoy estamos demasiado muertos para vivir y somos demasiado vitales para morir. Damn. Voy a leerlo de nuevo. La actual sociedad de la supervivencia, que absolutiza la salud, elimina justamente la belleza, y la mera vida sana, que hoy asume la forma de una supervivencia histérica, se torna lo muerto, y hasta lo muerto viviente. Somos zombies de la salud y del fitness, zombies del rendimiento y del botox. Hoy estamos demasiado muertos para vivir y somos demasiado vitales para morir. El hombre no ha nacido para trabajar. Quien trabaja no es libre. Según Aristóteles, el hombre libre es el que no depende de las necesidades ni de los imperativos de la vida. Hay tres formas de vida libre. En primer lugar, la vida consagrada al disfrute de las cosas bellas. En segundo lugar, la vida que hace acciones bellas en la polis. Y en último lugar, la vida contemplativa, que al investigar las cosas, imperecederas permanece en el ámbito de la belleza permanente. Por tanto, real, realmente libres son los poetas, los políticos y los filósofos.
Estas formas de vida libre se diferencian de aquellas otras formas de vida cuyo único objetivo es conservar la vida. Así, la vida del comerciante que busca el beneficio no es libre. Para Hannah Arendt, las tres formas de vida libre tienen en común que todas ellas se desarrollan en el ámbito de la belleza, es decir, entre cosas que no son entre cosas que no son forzosamente necesarias y que ni siquiera sirven para nada determinado. La salvación de lo bello es también la salvación de lo político. Hoy parece que la política solo vive de decretos barra leyes, ha dejado de ser libre y, por tanto, en sentido estricto, hoy ya no hay política. Cuando, además, la política no permite ninguna alternativa, se asemeja a una dictadura, a la dictadura del capital. Los políticos ahora, degradados a esbirros del sistema y que en el mejor de los casos son economistas o contables muy cualificados, ya no son políticos en el sentido aristotélico del término. Lo que construye la vida del político, bios políticos, es la acción en sentido estricto sin el sometimiento al veredicto de la necesidad y la utilidad. Las organizaciones sociales son necesarias para la convivencia humana. Precisamente por esa necesidad no se encuadran en lo político. Ni la necesidad ni la utilidad son categorías del bios políticos. El político debe actuar como hombre libre, debe efectuar actos bellos y generar formas bellas de la vida, más allá de lo necesario y útil para vivir. Por ejemplo, debe modificar la sociedad para hacer posible que haya más justicia y felicidad. Actuar políticamente significa hacer que comience algo totalmente distinto o generar un nuevo orden social. El conocido argumento de que no hay alternativas no significa más que al final de la política. Hoy, dos políticos trabajan mucho, pero no actúan. Hoy los políticos, no dos políticos. El neoliberalismo, que genera mucha injusticia, no es bello. La palabra inglesa fair significa tanto justo como bello. También la palabra del antiguo alto alemán fagar significa bello. La palabra alemana fegen, barrer, significa originalmente sacar brillo. La doble acepción de fair es un elocuente indicio que la belleza y justicia eran originalmente la misma noción. La justicia se percibe como bella. Una peculiar siniestra vincula la justicia con la belleza. Una peculiar sinestesia vincula la justicia con la belleza. Ya había dicho yo que siniestra no era. Los niños, que juegan con cualquier trasto viejo que encuentran, transforman en juguete aún aquello que pertenece a la esfera de la economía, de la guerra, del derecho y de las otras actividades que estamos acostumbrados a considerar serias. Un automóvil, un arma de fuego, un contrato jurídico, se transforman de pronto en juguetes. Esto es de Agamben, en el libro de Profanaciones. Señores, me quedo por aquí. El vídeo se me ha hecho muy largo y tengo cositas que tengo que irme a dormir ya, ¿ok? Chau, chau. Gracias por ver.